Imagina que alguien compró tu barrio, no tu piso, tu barrio. Tú no lo sabes, no aparece en ningún cartel, pero cada vez que pagas el alquiler, ese dinero termina en un fondo de inversión que gestiona más activos que países enteros. Y lo peor es que no estás compitiendo contra otras personas, estás compitiendo contra capital infinito. La vivienda lleva siglos siendo el activo más básico de cualquier sociedad. El lugar donde vives define tu acceso al trabajo, a la educación, a la ciudad. Pero en los últimos 20 años, algo cambió de forma silenciosa y radical. La vivienda dejó de ser un lugar donde vivir y se convirtió en un producto financiero. Hoy vamos a seguir el dinero, a ver quién está comprando las ciudades y por qué los gobiernos lo permiten. Aquí no hay bandos, solo mapas. Bienvenido. Para entender quién controla la vivienda hoy, tienes que volver al 1 de octubre de 2008, el día que Lehman Brothers quebró y el sistema financiero global casi se desintegra. Lo que siguió fue la mayor liquidación de activos inmobiliarios de la historia reciente. Lo que empezó como una crisis se convirtió en una oportunidad histórica para quien tenía dinero. Los bancos, en quiebra técnica, necesitaban deshacerse de millones de viviendas, rápido, a cualquier precio. En el caso de España, los bancos vendieron carteras enteras de viviendas a fondos internacionales a precios entre un 40 y un 70% por debajo de su valor de mercado. Y ahí entraron ellos, un pequeño grupo de fondos con acceso a capital prácticamente ilimitado. Llevaban años esperando exactamente este momento. No compraron una casa, compraron carteras enteras, barrios enteros, miles de viviendas de golpe, pagando en cash, sin necesidad de hipoteca, sin esperar aprobaciones. Los que crearon el fondo Blackstone en los años 80 eran ejecutivos del banco Lehman Brothers, cuya quiebra desencadenó la crisis de 2008. El círculo se cierra. El resultado, en menos de una década, Blackstone se convirtió en el mayor propietario privado de viviendas del mundo. Y en España tiene más de 30.000 propiedades, concentradas principalmente en Madrid y Barcelona. No se trata de un solo actor, se trata de un ecosistema completo de capital que ha identificado la vivienda como el activo más seguro del siglo XXI. 3 tipos de jugadores, 3 lógicas distintas, mismo efecto. Los fondos de private equity compran en masa durante las crisis cuando los precios están por los suelos, renuevan mínimamente, suben el alquiler al máximo que permite el mercado. Objetivo, rentabilidad rápida, del 7 al 12% anual. El caso más documentado, el de Blackstone. Blackstone compra viviendas con inquilinos dentro, les sube el alquiler el triple. Si no pagan, proceso de desahucio. El inquilino es una variable de rentabilidad, no una persona. Las gestoras de activos globales son distintas de los fondos de private equity, más pacientes, más silenciosas. BlackRock gestiona 11,55 billones de dólares, más de 7 veces el PIB de España. No compra de golpe, entra en SOCIMIs, en REITs, en proyectos de obra nueva de lujo. BlackRock compró el antiguo edificio del Ministerio de Hacienda español en Madrid en agosto de 2024 por 204,7 millones de euros,
lo reconvierte en 153 viviendas de lujo. Inversión total, 400 millones de euros. Su managing director en España lo dice sin ambajes: Madrid se vende sola. Estamos mirando el living, el flex living y el residencial en venta. El tercer actor es el capital soberano y no residente. Fondos soberanos del Golfo Pérsico, inversores chinos, capital latinoamericano buscando refugio. En Baleares y Canarias, el 60 y el 57% de las viviendas vendidas en 2024 se pagaron al contado, sin hipoteca, en cash. Ese es el perfil del inversor que compite contra una familia local que necesita financiación bancaria para comprar su primer piso. Más de la mitad de las viviendas vendidas en España en 2024 se pagaron al contado. En Baleares, los compradores locales deben destinar el 67% de sus ingresos para adquirir una vivienda. No están comprando casas, están comprando el acceso a vivir en ellas. Hay ciudades donde la batalla ya terminó y la perdieron los que viven en ellas. Canadá fue el primer país del mundo en experimentar a escala masiva lo que hoy pasa en Europa. El índice de asequibilidad llegó a un máximo histórico del 63,5% en 2023, lo que viene a significar que una familia media debía destinar casi 2/3 de sus ingresos a pagar la vivienda. El Instituto Canadiense del Inmueble lo llama el canario en la mina de la vivienda mundial. Si quieres saber hacia dónde va Madrid en 10 años, mira Vancouver hoy. Los barrios del centro histórico de Londres tienen más pisos vacíos que ocupados. Son inversiones de capital del Golfo Pérsico, de Rusia antes de las sanciones, de China. Nadie vive allí. Son activos de reserva de valor para multimillonarios. Los trabajadores de Londres llevan 2 décadas desplazándose a periferias cada vez más lejanas. El tiempo medio de desplazamiento al trabajo en Londres es de 1 hora y 20 minutos de ida. Madrid es la ciudad que más crece en Europa en inversión inmobiliaria institucional. El precio de la vivienda subió un 12,2% en el primer trimestre de 2025. Es el mayor incremento en 18 años. Lisboa vivió el mismo proceso 10 años antes. El barrio de Alfama, histórico y popular, tiene hoy más Airbnbs que familias de Lisboa. Entre 2015 y 2024, los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron de media un 53%. Los alquileres subieron un 27,8% entre 2010 y 2025. Y aquí llega la pregunta incómoda, la que no hacen muchos medios. Si este proceso es tan visible, tan documentado, con consecuencias tan devastadoras para millones de personas, ¿por qué los gobiernos no lo detienen? Los ejecutivos de los grandes fondos circulan entre el sector privado y el público sin obstáculo. Roger Altman, cofundador de Blackstone, salió para asesorar al gobierno de Bill Clinton como secretario del Tesoro. Stephen Schwarzman, presidente de Blackstone, fue uno de los principales asesores económicos de Trump. En Europa el fenómeno es idéntico. Los mismos despachos de abogados que defienden los intereses de los fondos redactan los borradores de la regulación que después aprueba el Parlamento. Después de 2008, los estados europeos necesitaban deshacerse de activos a cualquier precio. Los fondos de inversión
fueron los únicos compradores con capacidad real. España les vendió, Irlanda les vendió, Portugal les vendió. Era supervivencia fiscal a corto plazo. El problema es que esa decisión de emergencia se convirtió en política estructural. Los fondos de inversión invierten también en fondos de pensiones, en bancos, en empresas de telefonía móvil, en energéticas. No tienen límites, no dependen de bancos centrales, no se someten a ninguna legislación nacional. Si BlackRock cae, caen los fondos de pensiones de millones de europeos. Si Blackstone tiene problemas, el sistema bancario tiembla. Son demasiado grandes para que ningún gobierno se atreva a regularles de verdad. Porque el sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. No es que los gobiernos no puedan frenarlo, es que forman parte del mismo sistema que se beneficia de ello. No es un fallo del sistema, es el sistema. BlackRock cerró 2024 con 11,55 billones de dólares en activos gestionados. El PIB de España es de 1,6 billones. BlackRock gestiona 7 veces el PIB español. Y aquí es donde este tema conecta con el resto del canal, porque esto no es solo economía, es geopolítica. Los fondos soberanos del Golfo llevan una década comprando inmuebles en capitales europeas. No es solo rentabilidad. Tener propiedades en el país del adversario también es una forma de poder, sin mandar un solo soldado. China hizo lo mismo antes de las restricciones occidentales. Capital chino compró en Vancouver, en Sydney, en Londres, en Madrid. Parte de ese capital no buscaba rentabilidad, buscaba refugio fuera del alcance del Partido Comunista y presencia en economías occidentales. El gobierno español eliminó en 2025 la Golden Visa. Esta visa otorgaba residencia a inversores de más de 500.000 euros en inmuebles. Y estudian un impuesto, el 100% del valor del inmueble, para compradores extracomunitarios. España lleva un año tomando medidas, pero llega tarde a una transformación que empezó hace 15 años. Y la pregunta real no es si se puede regular, es si algún gobierno tiene voluntad política real de enfrentarse a actores que son más grandes que el propio Estado. La vivienda no es solo un mercado, es el mapa invisible del poder en cualquier sociedad. Quien controla dónde vive la gente, controla cómo se desplaza, cómo vota y cuánto tiempo le queda para pensar en algo que no sea pagar el alquiler. No es una conspiración, es una lógica de mercado llevada hasta sus últimas consecuencias. El problema no es que los fondos sean malvados, es que el sistema les da todos los incentivos para hacer exactamente lo que están haciendo. Entre 2015 y 2024, el precio de la vivienda en Europa subió un 53%, los salarios reales apenas un 3%. Ese diferencial es el mapa real de quién está ganando esta guerra y quién la está perdiendo. La pregunta ya no es si podrás comprar una casa, es si alguna vez volverás a competir en igualdad de condiciones. Y mientras intentas pagar tu alquiler a alguien en otro país, ya ha decidido cuánto vale tu ciudad. Y este mapa lo están dibujando en silencio quienes nunca aparecen en la foto. Porque lo que has visto hoy no termina en la vivienda. En el próximo episodio del Mapa Oculto, el estado número 194, un actor que no aparece en los mapas, pero influye más que muchos países. Analizaremos a fondo a BlackRock. No es un banco, no es un gobierno, pero influye en ambos. Veremos cómo una sola oficina en Nueva York ha terminado influyendo en tu jubilación, en tu factura de la luz y, como has visto hoy, en el lugar donde vives.